Eh, Perfecto. Entonces, la intención es que vamos a conversar hoy sobre uno de los dos temas centrales de la tarea número 2. Ese tema central es el tema de técnicas de conteo. Quiero que hoy ustedes me acompañen con la intención de que podamos comprender cómo se aplican las técnicas de conteo, en qué situaciones nos conviene utilizar una u otra, y la manera en que podemos comprender cómo obtener las respuestas para las diferentes preguntas en las que debemos encontrar una cantidad determinada de combinaciones bajo ciertas condiciones. Entonces, lo primero que quiero que conversemos hoy es que podemos hablar de esas combinaciones a partir de un diagrama, sí, un diagrama pictórico. ¿Listo? Ese diagrama pictórico que nos es de utilidad es el llamado diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo que nos va a permitir es realizar una organización visual de la información que tenemos a disposición. Por ejemplo, en este momento tenemos un ejemplo en el que mencionan que tenemos una lonchera con 2 frutas, 3 golosinas y 2 bebidas. ¿Listo? Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes me puedo comer lo que hay en la lonchera? ¿Vale? Entonces, obviamente, el orden en que se realice o que se coman las frutas, las verduras, las frutas, las bebidas, las golosinas, pues no va a importar mucho, pero lo que sí va a importar es de cuántas maneras diferentes puedo alterar el orden en que consumo esos productos. El diagrama de árbol nos es útil cuando tenemos un número pequeño de combinaciones. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos mencionar que podemos empezar comiéndonos la fruta 1 o podemos empezar comiéndonos la fruta 2. Cuando hemos empezado con la fruta 1, entonces podemos ahora hablar de un segundo nivel, ¿cierto? Y al haber comido la fruta 1, podemos entonces continuar con cada una de las 3 golosinas. Golosina 1, golosina 2 y golosina 3. Pero estas 3 opciones también las vamos a tener con la fruta. Después de la fruta número 2, después de tomar la fruta número 2, podemos tomarnos la golosina número 1, la golosina número 2 o la golosina número 3. Y finalmente nos falta considerar entonces las bebidas. Luego de habernos comido la fruta número 1 y la golosina número 1, entonces podemos luego escoger, vamos a cambiar de color acá, podemos luego escoger consumir la bebida número 1 o la bebida número 2. Ahora, es posible que ustedes ya se hayan dado cuenta que esto se va a repetir para cada una de las 6 opciones que ya teníamos marcadas. ¿Qué está pasando en esta organización? El diagrama de árbol entonces nos va a mostrar de manera detallada la forma en la que podemos organizar las opciones. ¿Listo? ¿Cómo interpretamos este diagrama de árbol? Pues lo que vamos a hacer es partir de un inicio y a partir de ese punto de inicio, pues entonces vamos siguiendo las líneas. ¿Sí? Por ejemplo, esta de acá corresponde a que me comí primero la primera fruta, luego la primera golosina y luego la primera bebida. Esta de aquí correspondería a comerme la segunda fruta, luego la segunda golosina y finalmente la primera bebida. Entonces, acá tenemos una representación como, bueno, esto no sería una pareja, sino, bueno, como un conjunto ordenado, ¿cierto? Similar a la manera como representamos las relaciones en la tarea pasada, ¿vale? Repito que esto es cómodo de realizar cuando tenemos un número pequeño de elementos. ¿Qué más nos muestra este diagrama de árbol? Yo quiero que ustedes, por favor, estén de acuerdo conmigo en lo siguiente.
Si nosotros observamos, tenemos tres niveles, cada uno representado por un color diferente. Primero tenemos el color negro. En este color negro solamente tenemos, permítanme, bajo acá un momentito. En el color negro tenemos solamente las dos opciones de las frutas. Pero si nos concentramos en el color rojo, tenemos que hay 6 ramitas de color rojo. ¿De dónde resultan esas 6 ramitas? Pues de que tenemos 2 frutas y 3 golosinas. Es decir, que en color rojo tenemos un segundo nivel que se puede expresar como 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque a cada una de las dos frutas le estamos multiplicando o le estamos agregando mejor las 3 opciones de golosinas. Y finalmente, tenemos un tercer nivel que corresponde a la multiplicación de las dos frutas por las 3 golosinas y adicionalmente multiplicamos por las dos bebidas. ¿Por qué sabemos que es multiplicar? Porque a cada una de las opciones que ya tenemos le estamos colocando las dos opciones de bebida. ¿Me hago entender en esta parte, muchachos? Sí, señor. Bueno, esto que acabamos de hacer de observar el diagrama de árbol y asociar cada una de las ramas y de las opciones que vamos a obtener con una multiplicación es lo que se llama el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación lo que nos indica es que si un evento se puede repetir de m formas, eh, pero luego de eso vamos a tener un segundo evento que se puede realizar de n formas diferentes. Si estos eventos no tienen interferencia entre sí, entonces la cantidad de eventos diferentes que podemos ocurrir se calcula multiplicando m por n. Esto es lo que hemos hecho en el ejemplo del análisis anterior. ¿Listo? ¿Cuántas formas diferentes me resultaron? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que corresponde a la multiplicación 2 por 3, 6, por 2, 12. Entonces, comernos la fruta no va a afectar que nos comamos las golosinas y eso tampoco va a afectar que nos comamos las bebidas. Entonces, la cantidad total de maneras en las que podemos comernos la lonchera va a ser la multiplicación de 2 por 3 por 2, en donde este 2 corresponde a las frutas, este 3 corresponde a las golosinas y este 2 corresponde a las bebidas. Yo puedo extender este razonamiento para ejemplos un poco más elaborados. Por ejemplo, si queremos calcular cuántos boletos se pueden conformar para una rifa, si cada uno de ellos consta de dos dígitos y estos dígitos se pueden repetir, entonces nosotros podemos hacer un análisis similar a lo que hicimos en el diagrama de árbol. Aquí no tiene mucho chiste realizar el diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conformar números con los dígitos. ¿Cuáles dígitos tenemos a disposición? Tenemos los dígitos del 0 al 9. Esto nos da una lista larga de valores, sí, con lo que nuestro árbol empezaría con 9 ramas. Pero como las boletas son de dos cifras, a cada una de esas ramas le podemos colocar los 9 dígitos otra vez, ya, perdón, los 10 dígitos otra vez, ya que podemos repetir números. Entonces, en este caso, dibujar el diagrama de árbol resulta muy poco práctico. Nos resulta más cómodo entonces utilizar el principio de la multiplicación. ¿Qué tenemos acá? Entonces, aquí tenemos la cifra número 1 y tenemos la cifra número 2. ¿Vale? Para la cifra número 1 podemos colocar cualquiera de los dígitos, cualquiera de los números del 0 al 9. Eso significa que tenemos 10 posibilidades para la primera cifra. Pero los dígitos se pueden repetir. ¿Qué significa? Que para la segunda cifra puedo colocar también cualquiera de los 10 dígitos que tenemos, que usamos en español para escribir los números. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un total de 100 boletas.
¿Por qué 100 boletas? Porque como podemos repetir dígitos, la primera boleta va a ser el 00 y la última boleta va a ser el 99. Entonces, del 1 al 99 más esa 00 serían en total 100 boletas. Chicos, ¿me hago entender en este razonamiento? Mm, sí, pues según entiendo, cada una de las cifras tiene 10 posibilidades y se multiplica 10 por 10, ¿sí? ¿Es lo que Correcto, entiendo? Ok. correcto, sí. Son 10 posibilidades porque son los números del 0 al 9. Ahí tenemos Ujú, 10 números en total. 10 números. Exacto. ¿Y cómo lo podemos repetir? Entonces, para las dos casillas tenemos esas 10 opciones disponibles. Muy bien. Ah, ¿cuántas motocicletas se pueden registrar con placas diferentes si se conforman de 3 letras y 2 números? Las letras y los números se pueden repetir. El razonamiento es muy similar acá, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo que para abordar este tipo de ejercicios, ustedes empiecen indicando, digamos, los espacios que corresponden a cada una de las opciones. ¿A qué me refiero? Aquí dice que las placas se van a conformar de 3 letras. Entonces vamos a tener la letra número 1, la letra número 2 y la letra número 3. Pero adicionalmente vamos a tener dos números. Es decir, vamos a tener el número 1 y vamos a tener el segundo número. ¿Listo? Todos estos valores se van a multiplicar, ¿vale? Porque cada uno de ellos se va a combinar con todas las opciones anteriores. Si suponemos que nuestro alfabeto tiene 29 letras, entonces, como podemos repetir las letras, para cada uno de estas casillas podemos colocar cualquiera de las 29 letras del alfabeto. Y nuevamente los dígitos, como tenemos un total de 10 dígitos disponibles y los podemos repetir, entonces aquí vamos a tener la opción de colocar 10 en cada una de esas posiciones. El producto resultante correspondería entonces a la cantidad de placas que se pueden elaborar. Miren que este número es grandísimo. Nada más la multiplicación de 10 por 10 da 100, pero si acercamos este 29 a 30, 30 por 30 da 900 y con este estaríamos hablando de 2700 placas y esas 2700 agregadas con dos ceros más. Entonces es un número bastante grande. ¿Listo? No nos interesa en este momento cuánto da, sino que nos estamos preocupando por la manera de calcular el valor. ¿Listo? Eh, Este principio de la multiplicación se asocia directamente con el concepto de permutación. ¿Qué nos referimos en matemáticas con permutación? Una permutación es una forma de organizar los elementos de un conjunto. ¿Listo? Es, son formas en las que podemos organizar los elementos de un conjunto, que es lo que hemos estado haciendo en todos los ejemplos anteriores. Aquí estamos organizando frutas, luego golosinas, luego bebidas. Podríamos haberlo hecho en otro orden, bebidas, golosinas, frutas, pero vamos a obtener en total la misma cantidad de opciones, ¿vale? ¿Por qué hablamos de permutaciones? Porque es que estas permutaciones pueden implicar un principio de multiplicación, pero incompleto. ¿Listo? Entonces, eh, si queremos calcular de cuántas maneras se puede organizar el orden en que batearán tres beisbolistas, podemos entonces considerar lo que estamos hablando. ¿Qué ha sucedido con los ejemplos anteriores? En los ejemplos anteriores podemos repetir los números, podemos repetir las letras, pero se pueden dar las situaciones en las que no podamos repetir los valores y segundo, que no necesitemos utilizar todos los elementos del conjunto. ¿Listo? Si suponemos aquí, aquí podemos hacer dos suposiciones. Vamos a suponer que solamente tenemos tres beisbolistas para batear.
¿A qué nos referimos con con la palabra permutaciones? Pues nos referimos a que yo puedo enviar al jugador número 1, luego que bate el jugador número 2 y luego que bate el jugador número 3. Pero también yo pude haber dicho, primero va a batear el jugador 2, luego va a batear el jugador 1 y luego va a batear el jugador 3. En sí, yo puedo realizar mi diagrama de árbol, ¿cierto? Puedo empezar con el bateador 1 o con el bateador 2 o puedo empezar con el bateador 3. Si yo empiezo con el bateador 1, después podría entonces enviar al bateador 2 o podría enviar al bateador 3. Si yo empiezo con el bateador 2, entonces puedo enviar después al bateador 1 o al bateador 3. Pero si empiezo con el 3, podría enviar al bateador 1 y luego al bateador 2. Pero esto solo me da dos bateadores, me falta el tercero. Si aquí ya batió el 1, luego el 2, aquí la única opción que me queda es luego pasar al 3. Si aquí batió el 1 y luego el 3, aquí tendría luego que enviar al bateador 2. Aquí faltaría que el bateador 3 lance, aquí faltaría que lo haga el bateador 1, aquí faltaría que lo haga el bateador 2 y aquí faltaría que lo haga el bateador 1. Estas son formas, son permutaciones, es decir, cambios del orden en que voy utilizando los elementos del conjunto. ¿Cuántos elementos tengo en total? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo podemos hacer este conteo sin realizar el diagrama de árbol? Ese conteo lo podemos realizar aplicando esta fórmula matemática que tenemos acá. ¿Qué significa ese engendro que está ahí escrito? Significa lo siguiente. Vamos a utilizar el razonamiento que hemos usado en los ejemplos anteriores. Yo tengo que enviar a un jugador a batear, luego envío un segundo jugador a batear y luego envío el tercer jugador a batear. Para la primera bateada, ¿cuántos bateadores tengo disponibles para el primer lanzamiento, muchachitos? ¿Dos? No es cierto. Tengo 3 bateadores disponibles para el primer lanzamiento, Ah, ok, ok, sí. ¿cierto? Esto Entonces estaba acá viendo el tengo, diagrama de árbol. bueno, pero mira que aquí empieza 1, 2, 3. ¿Sí? Sí, 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 señor. Para el segundo lanzamiento, ya batió el primero. ¿Cuántos disponibles tengo yo para el segundo lanzamiento? Ahora sí dos, porque ya batió Ahora uno. sí, 2. Muy bien, porque de los 3 bateadores ya lanzó uno. Para la tercera opción, hemos de tener en cuenta que teníamos 3 bateadores disponibles y de esos 3 bateadores ya 2 de ellos lanzaron. ¿Cuántos jugadores me quedarían para el tercer lanzamiento? Uno. Uno. Y esta multiplicación nos da 6, que corresponde a todas las opciones que nos dio en el diagrama de árbol. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, muchachitos? No, ahí no supe o sea, si hiciéramos como que la multiplicación, pues no haría. Pero pues sí te entiendo de acuerdo al diagrama, ¿sí? Porque pues estamos viendo que cuántos hay disponibles, cuántos han bateado y cuál sería el faltante. Correcto. Pero entonces no, o sea, si hiciéramos la multiplicación sin saber el diagrama de árbol, entonces nos daría como que, ok, sí, 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 está bien, ya ¿Sí? mentiras. Sí, sí, sí. Para el primer lanzamiento puedo usar a cualquiera de los 3 jugadores. Cuando ya use uno, para el segundo lanzamiento solo tengo 2 para escoger. Y cuando ya he lanzado el primero y el segundo, ya solo me queda un bateador. Entonces multiplico 3 por 2, 6, y 6 por Y 1 6 me por da uno 6. 6. Tengo un Sí, total de sí, sí. 6 formas diferentes de organizar mis jugadores. Ujú, sí, ¿Sí? ¿Mejor? sí. Ahora, esto tiene unas implicaciones prácticas. Ay, mira, yo he hecho la copia aquí. Esto tiene unas implicaciones prácticas cuando queremos hablar de nuestra forma de organizar la ropa.
Si ustedes son como yo, que toda la ropa la compran del mismo color, entonces les quedaría muy fácil realizar ciertos cálculos. Aquí nos están dando un ejemplo en el que se cuenta con 5 camisetas para usar de lunes a viernes. ¿De cuántas maneras se puede organizar el orden en que las puedo usar a lo largo de la semana? Téngase en cuenta que ningún día quiero repetir camisas. ¿Listo? Entonces, si puse la copia, sí puse la copia. ¿Por qué la respuesta es 5 por 4 por 3 por 2 por 1? Porque el día lunes tengo las 5 camisas disponibles para escoger. Me puedo poner cualquiera de las 5 que tengo ahí colgaditas en el closet. El día martes resulta que esas 5 camisas ya no me quiero poner la que usé el lunes. O ya no me quiero poner la que usé el lunes, para el día martes solo tengo 4 opciones. Lunes y martes ya me he puesto 2 camisas, entonces para el miércoles solamente me quedan disponibles 3 opciones de camisas para escoger. Lunes, martes y miércoles ya han pasado, he vestido 3 de mis 5 camisas, entonces para el jueves me quedan 2 camisas por escoger. Y como tengo solo 5 camisas y ya he vestido 4 de ellas, para el día viernes solamente me queda una. Entonces, si multiplico 5 por 4 por 3 por 2 por 1, tengo 120 maneras diferentes de organizar mis camisas en cada semana. El año no tiene 120 semanas, es decir que el año tiene más o menos unas 4 por 12, 48, es decir, durante 3 años puedo organizar de manera distinta la forma en la que distribuyo mis camisas durante la semana. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, todo muy claro. Perfecto, qué bueno. Viene un segundo concepto mencionado en nuestra tarea, que es el concepto de variaciones. Las variaciones sencillamente son permutaciones incompletas. Este término de permutaciones incompletas es una interpretación personal. En los libros no van a encontrar eso así. Cada profesor tiene sus aberraciones. ¿A qué nos referimos con permutaciones incompletas? Aquí me estoy refiriendo a lo que mencioné hace un momento. Fíjense que nosotros acá estamos usando 5 camisas para 5 días de la semana. 3 bateadores para organizar 3 lanzamientos. ¿Sí? Por acá, ¿qué estábamos haciendo? Por acá estábamos organizando, bueno, aquí sí podíamos repetir, pero siempre estamos usando la misma cantidad de elementos para la misma cantidad de opciones. Pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, si queremos nuevamente construir boletos, pero ahora los dígitos no se pueden repetir, ¿saldrán las mismas 100 boletas? No, porque, por ejemplo, como ya no puedo repetir dígitos, la boleta 00 no hace parte de la rifa. La boleta número 11 ya no la voy a considerar, la 22 tampoco, la 44 tampoco, y así sucesivamente. No necesito ponerme a contar uno por uno. Yo lo que tengo que hacer es ajustar un poquito mi análisis, ¿cierto? ¿Cuál es el análisis que hemos estado usando? Vamos a usar 2 dígitos, el número 1 y el número 2, porque nuestras boletas tienen 2 dígitos. Los dígitos no se pueden repetir. Es decir, que para el primer número yo puedo colocar cualquiera de los 10 dígitos del 0 al 9. Pero cuando yo haya escogido un número para la primera casilla, ese número ya no lo puedo usar en la segunda casilla. Así que de los 10 dígitos solamente tengo 9 disponibles. Es decir, que en este caso ya no vamos a tener 100 boletas, sino que vamos a tener 90. Por eso a la variación se le llama una permutación incompleta, porque estamos utilizando un subconjunto
de todas las opciones disponibles. De las 100 boletas que yo puedo construir repitiendo el número, una variación me permite calcular cuántos obtengo sin repetir números y eso me daría 90. Fíjense que las variaciones corresponden a esta multiplicación descendiente que hicimos en los ejemplos anteriores, cuya definición en matemáticas se conoce como factorial. Este n factorial, con este signo de admiración, corresponde precisamente a esa multiplicación, entre comillas, descendiente. Si ustedes, por ejemplo, escriben 4 factorial, este 4 con signo de admiración representa la multiplicación 4 por 3 por 2 por 1. Si ustedes escriben, por ejemplo, 10 factorial, esto representa la multiplicación de los números 10, 9, 8 y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Por supuesto, esta definición de factorial se aplica para todos los números positivos. Ahí en matemáticas ustedes van a encontrar extensiones para algunos números negativos reales, pero no todos. Pero en nuestro caso nos interesan los números positivos. Entonces, esta variación, la variación correspondería así a una permutación incompleta. Aquí hay una, valga la redundancia, variación o modificación del ejercicio anterior. Si ahora quiero hacer placas con 3 letras y 2 números, pero no se repiten las letras, ¿cómo cambiaría el análisis anterior? Entonces, en este caso, muchachos, empezamos de manera similar. Vamos a tener 3 letras, letra número 1, letra número 2 y letra número 3. Y vamos a conformarlo con además 2 números, número 1 y número 2. No dice nada de los números, solo dice que las letras no se pueden repetir. Si estamos de acuerdo en que nuestro alfabeto tiene 29 letras, para la primera posición puedo colocar cualquiera de las 29 letras del alfabeto. Pero habiendo escogido una letra, esa letra ya no se puede colocar en la segunda posición. Entonces, para esta vamos a tener 28. Como ya hemos escogido 2 letras, para la tercera posición tendríamos 27. Con los números no hay ninguna restricción, así que en este caso, sencillamente seguimos colocando los 10 valores. ¿Qué pasa con este 29, 28, 27? Hay una definición matemática que se le puede dar a esa multiplicación que corresponde a esa variación. Ustedes en sus libros van a encontrar la escritura 29 permutado 3. ¿Por qué 29? Porque 29 son la cantidad total de letras que tenemos disponibles para construir la placa. ¿Por qué 3? Porque vamos a construir placas con 3 letras. ¿Cómo se define 29 permutado 3? Matemáticamente hablando, correspondería a 29 factorial dividido 29 menos 3 factorial. ¿Qué significa estos garabatos? Recuerde que acabo de mencionar que 29 factorial es una multiplicación del 29. Aquí necesito que quede pequeñito, entonces lo voy a hacer con letras, con el teclado. ¿Qué pasa con este 29 factorial? 29 factorial va a corresponder entonces, vamos a hacerlo así, a la multiplicación de 29 con 28, con 27, con 26 y esto hasta el 1. Bueno, vamos a poner 2 y 1. ¿Listo? ¿Qué está pasando en el denominador? En el denominador tenemos 29 menos 3 factorial. ¿Cuánto nos da 29 menos 3? Vamos a borrar esta línea y vamos a hacerla bonita. ¿Qué pasa con ese 29 menos 3 factorial? 29 menos 3 factorial pues resulta de la resta, ¿cierto? Yo puedo colocar acá 29 factorial sobre 29 menos 3 nos da 26 factorial.
¿Cuál es la definición de 26 factorial? 26 factorial también es una multiplicación. 26 por 25 por 24 por y así hasta llegar al 1. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, que tenemos términos semejantes en el numerador y en el denominador de la fracción, por lo cual los podemos cancelar. Aquí tengo 26, 27, 28, 29 hasta llegar al 2 y al 1. Y todos esos se cancelan con estos que tenemos acá debajo. ¿Qué nos queda en total? En total nos quedaría 29 por 28 por 27. Qué letra tan fea la de ser profesor, hola. Que corresponde a la multiplicación que habíamos realizado anteriormente. 29 por 28 por 27. Que corresponde a la multiplicación que habíamos hecho acá. Entonces, de esta manera tenemos nosotros que podemos representar las permutaciones y las variaciones por medio de una fórmula matemática. Esta multiplicación es la multiplicación que tenemos aquí. ¿Listo? No quiero que se me confundan con esa definición. Yo solamente quiero que ustedes sepan cuál es la relación que hay entre la fórmula y el análisis que estamos haciendo. Personalmente, prefiero que ustedes lo hagan así, como lo hicimos acá. ¿Por qué? Porque requiere del análisis de la situación. Y ustedes aplican ese análisis y obtienen la respuesta. Y no se me concentran solamente en aplicar fórmulas porque sí. ¿Listo? Entonces, ojo, las variaciones son lo mismo que las permutaciones. Lo que pasa es que en las variaciones nos permitimos opciones en las que no tenemos que repetir y eso hace que no tengamos que utilizar todos los elementos disponibles en el conjunto. Pero fíjese que el análisis es similar. Si vamos a usar 3 letras, pues ponemos 3 casillitas y vamos escribiendo cuántas opciones tenemos para cada casilla y esas opciones se multiplican entre sí. Nuevamente, principio de la multiplicación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Comprendido cómo Ninguna. realizar el... Perdón, perdón. No, no, señor. Profe, Perfecto. sí, una consulta. En ese caso, tendríamos que igual dar como el resultado, ¿cierto? Sí, sí, pero pues ya se apoyan ustedes en una calculadora. Sí, ok, Yo en este sí, momento pero lo que quiero es entonces que ustedes se quedaría concentren. como, ok, Dime, dime. sí, es que el valor quedaría súper alto. Sí, 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 es un número grande, es un número grande, pero tranquilos, usan la calculadora, colocan su respuesta. Yo lo Ok, que quiero es que ustedes hoy aprendan cómo realizar el análisis para realizar el cálculo. ¿Sí? Entonces, por eso es que les sugiero que lo hagan así como aparece en la parte izquierda de la pantalla. Colocamos las rayitas de las opciones que queremos, que tenemos disponibles y en cada rayita vamos a ubicar cuántas opciones tenemos disponible para cada una de las posiciones. ¿Listo? Vale. sí, señor. Hay una cosa acá, muchachos. Hay una cosa acá y es que en todos los ejemplos que hemos desarrollado, nosotros hemos tenido en cuenta la manera en la que estamos escogiendo los elementos del conjunto. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando yo escogí la primera camisa, ya no la volví a escoger más. Es decir, la camisa que me puse el lunes, no me la volví a poner el viernes. La camisa que me puse el martes, no me la volví a poner el lunes o el jueves, ni volví al pasado, ni nada por el estilo. Me está interesando el orden en el que yo estoy escogiendo los elementos de mi conjunto. Y eso es algo importante. La manera en la que se escogen los elementos es importante. ¿Listo? Pero puede suceder, lo mismo pasó acá. Cuando ya escogí el primer beisbolista, el primer bateador, ya no lo tuve en cuenta para las otras opciones. ¿Vale? Y quiero que tengamos en cuenta una cosa. Si yo considero que los bateadores tienen nombre, como suele suceder,
¿sí? El hecho de que hayan 6 formas de organizar, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo pude haber mandado primero a batear a Pedro, luego mandé a Luis y luego lanzó José. Pero no es lo mismo que yo hubiese enviado a José primero, luego a Luis y luego a Pedro. ¿Listo? Aquí es importante diferenciar el orden en que se usan los elementos. Pero hay situaciones en las que no nos importa el orden en que se escojan los elementos disponibles o nos da igual el orden en que se escojan esos elementos. Un ejemplo que espero les resulte cómodo puede ser el hecho de que ustedes tengan 3 tarros de pintura, por ejemplo, y ustedes quieran mezclar esos tarros de pintura. Si ustedes tienen, digamos, pintura blanca, pintura roja y pintura azul, ¿listo? Si ustedes mezclan blanco con rojo, eso les va a dar un rosadito. Pero si ustedes mezclan rojo con blanco, pues también les va a dar rosado. En este caso, si yo quiero hablar de mezcla de pinturas, no importa el orden en que yo mezcle las pinturas, me va a dar el mismo color al final del día. Pero en cambio no es lo mismo que Pedro batee primero y José de último a que José batee primero y Pedro de último. ¿Me hago entender a qué me refiero con importa el orden y no importa el orden? Sí, señor. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, Eso es algo que quiero que tengamos en cuenta para estos últimos ejemplos que vamos a analizar. ¿Listo? Si son pinturas, da igual. Rojo con blanco es lo mismo que blanco con rojo. ¿Listo? Pero y cuando estamos organizando personas para ciertas posiciones, sí importa el orden. Todos estos ejemplos, permutaciones y variaciones, nos importa el orden en que estemos colocando los elementos. ¿Qué pasa cuando no me importa el orden? Cuando no me importa el orden, entonces vamos con el último concepto para el día de hoy, que es el de combinaciones. ¿Listo? ¿Qué hace diferente las combinaciones de lo anterior? En las combinaciones no importa el orden en que se tomen los elementos. Cambiar el orden de los elementos no afecta los resultados. Y naturalmente, como no nos importa el orden, pues obviamente no vamos a tener en cuenta repeticiones porque en una permutación, hablar de ABC es igual a hablar de BCA. Tiene los mismos elementos, entonces en una combinación esos dos elementos son iguales. ¿Listo? ¿Cómo calculamos una combinación? Una combinación se calcula como una fracción, es decir, como una división. En la parte de arriba se calcula el factorial del número de arriba y se divide por el producto de r factorial por n menos r factorial. Quiero que veamos este par de ejemplos con los que espero ustedes me comprendan la diferencia. Nosotros ya podemos responder el segundo ejemplo. De un grupo de 10 personas, ¿de cuántas maneras podemos elegir un comité de 3 personas que conste de presidente, vicepresidente y secretario? Cuando yo le pongo títulos, presidente, vicepresidente y secretario, para mí es importante el orden en que estoy realizando la elección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que José sea el presidente, que María sea la vicepresidenta y que Pedro sea el secretario. Esto es diferente a que José sea el secretario, María sea la presidente y Pedro sea el vicepresidente. Estas dos organizaciones son distintas, es decir, aquí sí nos importa el orden. Como nos importa el orden, entonces lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Tengo 3 cargos, presidente,
vicepresidente y secretario. Para el primer cargo puedo escoger cualquiera de los 10, pero habiendo elegido esta persona ya no, si ya es presidente, no puede ser ni vicepresidente ni secretario. Entonces, para la vicepresidencia me quedarían 9 opciones. Pero habiendo elegido presidente y vicepresidente, ya elegí 2 personas y ninguna de ellas dos puede ser secretaria. Así que para el secretario me quedarían 8 disponibles. ¿Listo? Esto nos daría 720 opciones diferentes. Ese profesor tiene una letra horrible, maestro. 720 opciones diferentes. ¿Qué pasa con el primer ejemplo? El primer ejemplo, dice que de un grupo de 10 personas se van a conformar grupos de 3 personas. Fíjese que no hay una nomenclatura para los integrantes del grupo. Me da igual Pedro José María que María José Pedro. Son grupos de 3 personas, me da lo mismo. Entonces, yo ya no puedo analizar el ejercicio como lo acabamos de hacer en el segundo ejemplo, porque aquí sí, a nosotros sí nos parece igual el grupo de José María Pedro que el grupo de María José, Pedro y José. Por lo tanto, en este primer ejemplo lo que tenemos que hacer es una combinatoria. ¿Qué tenemos que hacer combinatoria? Vamos a combinar el número 10, que es el total de personas que tengo disponible, y vamos a combinarlo haciendo grupos de 3 personas. ¿Cómo se calcula esto? La fórmula que estaba en la diapositiva anterior dice lo siguiente. El número de arriba va como factorial aquí. El número de abajo va como factorial aquí. Pero adicionalmente vamos a multiplicar 10 menos 3 factorial. Ay, Señor, ampáranos con esta letra tan fea. 10 menos 3 factorial. Es decir, al 10 factorial le voy a dividir por la multiplicación de 3 factorial por 7 factorial. ¿Listo? Aquí tenemos 2 opciones. Sacamos la calculadora, realizamos el cálculo del factorial, la multiplicación y luego la división. Yo lo voy a hacer a pedal. Recordemos que 10 factorial corresponde a un producto descendiente. ¿Cuál producto? 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Bueno, aquí hasta llegar al 1. ¿Cuánto es 3 factorial? 3 factorial es 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 7 factorial? 7 factorial es 7 por 6 por 5 hasta llegar al 1. Y como es una división, pues yo puedo cancelar términos semejantes. Entonces aquí tengo 7, 6, 5 hasta el 1, lo puedo cancelar con esto. ¿Qué me queda arriba con esta cancelación? Arriba los únicos números que no se cancelaron fueron 10 por 9 por 8. Del 7 en adelante se cancelaron con los 7 factorial que estaba aquí abajo. ¿Qué quedó debajo? Debajo nos quedó 3 por 2 por 1. Ahí usted puede hacer la multiplicación arriba y abajo y divide por el resultado de la multiplicación que está abajo. Como yo soy perezoso para sacar la calculadora, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Este 9 lo divido por 3 y me da 3. 8 lo divido por 2 y me da 4. Y el 6, perdón, y el 10 no lo toqué y el 1 me quedó debajo. 3 por 4, 12. 12 por 10, 120. Fíjese que cuando solo me interesa conformar grupos de 3 personas, la cantidad de opciones o de formas diferentes de hacerla es significativamente más pequeño que conformar grupos de 3 personas con roles definidos. Si tengo que asignar roles, tengo 720 maneras de escoger esas 3 personas. Si no me interesa asignar roles, sino conformar grupos de 3, tengo solo 120 formas de hacerlos. Muchachos, ¿entendido la diferencia entre combinación
y permutación y variaciones. Sí, señor. Comprendido cómo se utilizó el cálculo, cómo se aplicó esta formulilla que aparece acá. Sí, señor. Perfecto. Aquí hay un ejemplo, un ejercicio con copia. Tenemos un hexágono, que es un hexágono hexa de 6, cono, lado, 6 lados. Una figura de 6 lados, que es la que está aquí con contorno verdecito. Esa figura de 6 lados tiene 9 diagonales. ¿A qué nos referimos con diagonales? Las diagonales son las líneas que se conforman entre dos vértices no consecutivos del polígono, que son estas líneas moraditas. ¿Sí ven? Esta de acá, dos vértices, esta de acá, dos vértices y esta de acá, dos vértices. Si contamos, ahí tenemos 9 líneas moraditas. ¿Cuántos triángulos se pueden formar utilizando solamente las diagonales? Entonces, ojo muchachos. Las diagonales son las líneas moradas. Y la idea es que para conformar un triángulo necesitamos tomar de a 3 líneas. ¿Listo? Entonces una forma puede ser, por ejemplo, vamos a usar un color. ah, Probemos a ver si este se ve. Por ejemplo, un triángulo puede ser este. Vamos a utilizar la opción de línea para que no quede tan feo. Puede ser este de acá, este con este y luego unirlo con este. ¿Listo? Ahí tendríamos un triángulo conformado, ¿vale? Y así sucesivamente hasta utilizar todas las combinaciones. Ojo, porque el triángulo que acabo de formar es el mismo que si yo lo hiciera, a ver qué se me hizo esto acá. Si yo conformo este triángulo aquí, aquí y aquí, es lo mismo que empezar por acá, luego por acá y luego por acá. Vamos a obtener el mismo triángulo. Este es un ejemplo en el que podemos ver que el orden en que hagamos los triángulos no afecta el resultado del triángulo obtenido. Es decir, aquí no importa el orden, ya que en el orden en que se escojan las diagonales no va a afectar el triángulo que se conforma. Por esa razón vamos a usar una combinatoria. Las 9 diagonales las vamos a combinar en 3. La definición dice, el número de arriba se le saca el factorial, el número de abajo también se le saca el factorial, pero se le coloca debajo, y este segundo factorial se multiplica por la resta de los dos números. 9 menos 3 me da 6 factorial. Este 9 factorial es la multiplicación de, vamos a aclarar eso acá, 9 factorial corresponde a la multiplicación de 9 por 8, por 7, por 6, hasta el número 1. Y debajo tenemos 6 factorial. 6 factorial es la multiplicación, 6 por 5 hasta el número 1. ¿Qué pasa? Pues que tenemos números similares arriba y abajo, entonces podemos cancelar. ¿Sí? Si cancelamos 6, 5, 4 hasta el 1, se cancela con este hasta el 1. Por esa razón aquí arribita solo quedó 9, 8, 7. Este 6 se canceló y queda 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Aquí hice la misma jugadita de hace un momento. 9 lo dividí con el número 3 y eso me da este 3 de acá. 8 lo dividí con el 2 y esto me da el 4 de acá. Y el 7 se divide con el 1, lo que me da el 7 de acá. Y esa multiplicación nos da 84 maneras diferentes de construir triángulos utilizando las diagonales del hexágono.
Muchachos, preguntas. Recuerde que este archivo con todas estas anotaciones yo se los voy a enviar por el Teams eh, para que ustedes lo tengan accesible y lo puedan repasar. Aquí, preguntas en cómo se utiliza la fórmula. Preguntas sobre cómo se usa la fórmula. No, señor. Listo, muchachos. Bueno, chicos, como siempre, un ejercicio para que ustedes por favor lo desarrollen y me envíen evidencias ahí al Teams. ¿Cómo calculamos cuántas diagonales tiene un hexágono? Recuerden que el hexágono es una figura de 6 lados, la tenemos aquí pintada con color verde, y lo que queremos es que ustedes lleguen a que son 9 diagonales, que son las rayitas moraditas, pero usando combinatorias. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es unir dos vértices del hexágono. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas esquinitas tiene el hexágono? Muchachos, ¿cuántas esquinas o vértices tiene el hexágono? 6. Muy bien, tiene 6. ¿Y cuántas esquinas se utilizan para crear una diagonal? 2. 2. Así que una primera aproximación al problema es utilizar una combinatoria. Muchachos, ¿por qué una combinatoria? ¿Por qué no una permutación? Porque se están Profesor, contando muy la fácil, porque es... diagonal y el puntos. ¿Cómo? Porque está contando tanto la diagonal como todos los puntos. Además, ten en cuenta que trazar la diagonal de arriba a abajo es lo mismo que trazarla de abajo hacia arriba. Entonces, como el orden en que trazo la línea no afecta cómo va a quedar la diagonal, recuerden que cuando no importa el orden, usamos la combinación. ¿Listo? Entonces, los invito para que realicen ese cálculo, me envíen la evidencia ahí al chat interno del Teams y eso yo lo voy tomando como insumo. Les comento, si ustedes leyeron sus retroalimentaciones, algunos de ustedes que me enviaron las evidencias completas, que no lograron obtener la nota máxima, yo les agregué un puntaje adicional por esa participación en estos CIPAs que estamos realizando. Entonces, le invito por favor a que realice el cálculo, tómele fotico, lo puede hacer ahí a mano, le toma fotico y me lo envía al chat interno del Teams. No me lo vaya a enviar al chat grupal, sino al interno para yo poder llevar un seguimiento de manera más sencilla. Ojo, que la respuesta le tiene que dar 9. Aquí ya dijimos que son 9 las diagonales, ¿listo? Hay que tener en cuenta eso cuando esté realizando el cálculo. Bueno, muchachos, no siendo más por el día de hoy, agradecerles por su compromiso, su responsabilidad, su comprensión con mi situación de salud. El próximo CIPA lo vamos a hacer pasado mañana. Pasado mañana vamos a conversar sobre secuencias aritméticas y geométricas, que es la segunda parte de la tarea que tenemos para desarrollar. Entonces, yo voy a finalizar la grabación en este momento y le invito para que me envíe la evidencia.